solo para valientes. Y ahí estamos. Ahí se ve un grupo de hombres armados preparados para entrar en combate. Y el valor y la valentía de una persona se demuestra precisamente en las dificultades, ¿o no? ¿Lo cree o no lo cree? Maestro, nuestro maestro es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, su vida, sus hechos, sus actitudes, su sacrificio demostraron al mundo, demostraron al Padre su sujeción, la obediencia y el amor que tenía por el Padre y el amor que tenía por nosotros. Jesús lo dejó claro en el capítulo 14 de Juan, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El mismo Jesús dice que si tú lo amas, él se manifestará ¿a quién? A ti. Mira que está a tu lado, ese valiente que está a tu lado. Si amas a Dios, él se va a manifestar a ti. Si lo amas, dice la palabra, y guardas los mandamientos. Cuando las cosas van bien, ¿a cuánto las cosas le van bien? Cuando las cosas van bien o cuando las cosas te han ido bien, todos podemos ser excelentes personas, ¿cierto? Si todo nos va bien, si no tenemos problemas, chachi piruli, todo el mundo es guay, ¿eh? ¿Es o no es? Yo le voy a poner el ejemplo de un soldado. Usted sabe que a mí me gusta poner ejemplos. Un soldado. Un soldado puede dárselas de buen soldado en el cuartel cuando está ahí haciendo la mili. ¿Cuántos hicieron la mili? Gloria a Dios. Un soldado cuando está en el cuartel dice: yo soy un buen soldado. Pero precisamente es en el campo de batalla, es bajo el fuego enemigo, es en las noches oscuras, en las noches de dificultad, en las noches frías, es en el frente donde tendrá este soldado que enfrentar sus miedos, enfrentar sus pensamientos, enfrentar todas esas cosas. Y ahí en el campo de batalla, en medio de la misión, es donde él sabrá si la misión está por encima de su propia vida. Si él estará dispuesto a dar su vida por sus compañeros. Es ahí en el campo de batalla. No es cuando está en el cuartel. Porque la presión del combate demostrará su capacidad y su disposición como soldado. Y es ahí en la batalla, en medio de la guerra, en los combates, cuando un soldado por algo que ha hecho heroico es condecorado y es reconocido delante de los demás, ¿cierto? ¿Cuántos quisieron hacer la mili y no pudieron? En mis tiempos era obligatorio, pero fue una buena experiencia. Aprendí muchas cosas. En aquel tiempo te decía: hasta que no hagas la mili no te haces un hombre. Y en cierta parte era verdad. Porque ya tenías que hacer tu cama, ya tenías que buscarte la vida, tenías que pasar muchas cosas que hoy no suceden con la sociedad. Entonces hasta cierto punto te hacías un hombre. Por lo menos salías del nido. A veces estás con 50 años, todavía están en el nido. Gloria a Dios. Porque Dios es bueno. Entonces un soldado demuestra su capacidad precisamente en el frente de combate. Todos podemos pasar por buenos administradores financieros cuando siempre hay euros en la cartera. Cuando hay muchos euros, cuando es una época de vacas gordas, cuando el dinero empieza a venir a raudales, usted por muy malgastador que sea, nadie va a apreciar que tú eres un mal administrador de sus finanzas. ¿Por qué? Porque hay entradas. Mientras hayan entradas abundantes, ya puede usted estar derrochando el dinero que usted no es consciente que es un mal administrador. Lo mismo pasa con una familia, con un matrimonio. Puede aparentar que todo está bien, que todo es sólido, que todo va adelante, mientras cada uno marche por su lado, mientras mantenga sus individualidades y diferentes visiones de la vida, mientras no caminen juntos, mientras no haya un roce, mientras no hayan conflictos, el matrimonio va bien. Y a veces van muchos matrimonios que no es que vayan bien, es que no son verdaderos matrimonios. Es que no están sucediendo cosas en su vida que no se están dando. Entonces todo parece ir bien. No existe una comunión íntegra, no existe un matrimonio según los principios de la palabra. Y entonces como cada uno va por su lado, mientras no parecen que van bien. También pasa con un trabajador. Uno puede ser un buen trabajador o un buen empresario, mientras haya una gran oferta de trabajo, como sucedió en este país hace unos años atrás. No había obreros para la construcción. Entonces la gente dejaba de estudiar a la construcción porque como le faltaban obreros, estaba muy bien pagada. O sea que a veces en los años de abundancia la sociedad quiebra muchas veces. ¿Por qué? Porque la gente que tenía que estar estudiando para ser universitarios, para ser los médicos, los profesores, la gente, los abogados y la gente de mañana, ¿qué hacían? Dejaban de estudiar y se metían en la construcción. Y cuando paró el boom de la construcción, toda esa gente que debía estar siendo formada, dejó de ser formada. Y toda esa gente está ahora pidiendo ayudas e intentando salir adelante con las ayudas estatales. Gloria a Dios por las ayudas estatales. Pero uno es buen trabajador mientras hay una oferta grande de trabajo. Le voy a poner este ejemplo. Yo me acuerdo trabajando en un edificio grande que estábamos haciendo en Santa Cruz.
Yo era encargado de obras y también albañil. Y estábamos allí, me acuerdo que entró una pareja, había un cartel por fuera, se les precisan albañiles. Y claro, ahí entraba todo el mundo. Todo el que no tenía trabajo llegaba ahí, se precisan albañiles. Y me acuerdo que entraban rápido, contratos, pum, 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 ahí era todo legal, los contratos, venga a trabajar en obras. Y me acuerdo que esa mañana cuando llegaron aquella pareja, albañiles, me va a buscar en el piso 11, el encargado dice, Damián, vete para abajo, que contraté unos albañiles que no saben lo que es una picareta. ¿Se imagina? ¿Sabe lo que es una picareta? Para picar la pared, tin, 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 tin. Y tuve que ir abajo y decir, pero ya están contratados, ya pasé todo por la gestoría, están dados de alta a la sociedad social, ¿qué hago yo con esta gente? Me dijeron que era albañil y no saben que están ahí delante de la pared mirando con la mezcla así, no saben qué hacer. Y los tuve que más a la pena en un momento, los mandamos a unas paredes que iban detrás de unos conductos que había que encalar. Digo, bueno, como esta pared está detrás de los conductos y no se van a ver, pues bueno, pues pónganse a encalar esta pared. Y les tuve que enseñar rápidamente cómo se ponían las reglas y así, cómo chapoteaban la mezcla. Porque cuando hay gran oferta, todo el mundo se cree buen trabajador, ¿verdad? Pero es cuando la cosa cae, cuando verdaderamente se resetea el sistema, cuando uno va a trabajar y dice, tú ni eres albañil ni eres nada. Al final estuvimos de peones por la obra y llevando agua y de un lado para otro, porque había demanda, porque había necesidad de trabajadores. Pero es precisamente cuando se resetea el sistema, como digo yo, cuando los excelentes, cuando el gremio sale adelante, cuando se quedan trabajando aquellos verdaderamente que son buenos obreros, buenos trabajadores, siempre van a tener trabajo. Todos podemos pasar por cristianos, por creyentes, por hijos de Dios. Mira el que está a su lado y sonríale. Vuelva a decirle, valiente. Pero dígaselo ahí con cara de valiente. No le diga valiente. Podemos pasar por creyentes, por portadores del Espíritu Santo, cuando no haya que mojarse, cuando no es tan importante seguir el mensaje de Cristo. Cuando sometemos el mensaje a nuestras emociones personales, a nuestro criterio, a nuestros deseos. Si yo soy creyente. Y nos creemos creyentes. Pero muchas veces podemos no serlo. Por eso creo que estamos en un maravilloso tiempo, en este año 2016, donde se desvela o sale a la luz quién realmente somos. Los tiempos están tan convulsos que se revela verdaderamente quién es y quién no es. Estamos en ese tiempo donde nuestros frutos, nuestros hechos, nuestras actitudes y acciones demuestran si en verdad o qué en verdad somos. Es sencillo. Jesús dijo en Mateo 7, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué los conocemos? Porque alza las manos y alaba al Señor. Lo conocemos por eso, ¿por qué? Por los frutos. Dígate a su lado, por los frutos, hombre. Despierta. Estaba dormido, por los frutos los conoceremos, por los frutos. No todo el que me dice sigue diciendo Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Gloria a Dios por la voluntad del Padre que está escrita para que podamos entenderle, podemos llevarla a cabo. Entonces vivimos en un tiempo final. Estos días pasados que ha estado de moda la noticia esa del Zika, ¿saben lo que es el Zika? ¡Ping! Te picó el mosquito y parece que salen los niños raros con un problema de encefalograma, no sé qué historia, ¿verdad? ¿Has escuchado la historia del Zika? Eso me hizo que pensar, porque a mí yo no soy ni catastrofista ni apocalíptico. Pero es cierto que la palabra de Dios que en los últimos tiempos, dice Jesús, ay de las que estén embarazadas en los últimos tiempos. Entonces puede ser que, aunque no creo que esto del Zika se solucionará en breve, que son las noticias de moda que ponen, puede ser que por ahí vayan los tiros. Puede ser que en el último tiempo pasará esto y por eso dice Jesús, hay aún de las que estén embarazadas en los últimos tiempos. Porque cosas terribles sucederán. Entonces cuando hablamos de todas estas cosas y todo lo que se está moviendo, si usted ve a escala global el planeta, China está tomando islas y está reforzándose militarmente. En los últimos años las potencias están volviendo a invertir en armamento. Cuando hacía unos años atrás que habían pasado, se está todo el mundo armando de nuevo. Qué raro que la gente se está armando. ¿Para qué se arma la gente? ¿Para qué se arma la gente? ¿Para la guerra? Gloria a Dios. Dígale, está sudado valiente. Ármese, que tenemos el armamento del espíritu, las armas espirituales. Entonces, a que parezca que todo va tranquilamente bien, las cosas van yendo hacia aquello que la palabra de Dios dice que serán los últimos tiempos. Entonces vivimos en una sociedad convulsa,
Hay una crisis, una perversión de valores. Hay crisis en la familia, en la educación, en la formación. Nunca se ha dado tanta facilidad a una persona para ser formada y la gente no quiere formarse. Los ves tirados por ahí danzando de un lado para otro, pero no se quieren formar. La verdad que es lamentable cuando, por ejemplo, estos niños que vimos en Gambia, los padres van y tocan el colegio y te dicen, por favor, meta a mi hijo en el colegio, por favor, que aprenda, por favor, quieren tener una oportunidad. Lloran los padres y a veces los colegios están colapsados. Y dicen, ¿que no solo podemos atender a 70? No hay más padrinos para más, solamente a 70. Pero ahí están, pero háganos el favor, intente meter a este. Mi hijo, es que tengo 5, aunque sea que uno pueda estudiar. Y aquí todos pueden estudiar, ¿y qué están? Sucede que no apreciamos lo que tenemos, que no somos conscientes de la realidad. Entonces sucede que el mundo funciona así, porque hay una crisis de valores, especialmente en el mundo occidental, una crisis llamada económica, que no es tal crisis, pero bueno, financiera, política, una crisis de los medios. Usted ve las noticias muchas veces las quedan basura, no son noticias, son meterse en la vida de los demás, intentar sacar la basura de la gente. Eso no es noticia. Si no es corrupto, que vaya a la cárcel, ¿verdad? Pero no es para estar por fuera de un tribunal tirándole palas y haciendo de todo. ¿Usted cree que eso es normal? Pero eso es lo que venden los medios. Hay una crisis en los medios. Hay una crisis en la cultura. Ahora llaman cultura a todo. Llaman cultura. Y juegan con el mensaje y con el poder de Cristo muchas veces. Hay una crisis espiritual. En el fondo todo radica en eso, que hay una crisis espiritual. Y es en las crisis donde se revela quién es creyente de verdad y quiénes son los valientes. Y se ve no por lo que dice uno, por el fruto. Dígale a su lado, por el fruto. Por el fruto, ¿cierto? Por el fruto los conoceréis, dijo Jesús. No lo conocerán por nada más que por el fruto del Espíritu. Y es por su fruto y no por lo religioso que seas que te conocen. Es por la acción y no por la pereza, por el estancamiento. Es por la determinación y no por el titubeo. Es por la fe y no por la incredulidad. Es por el avance, hay que avanzar y no retroceder. Y se sabe por qué es la santificación y no el vivir en pecado. Entonces eso es el fruto. Eso es el fruto que cada uno tiene que entender si lo lleva o no lo tiene, si lo tiene o no lo tiene. En mi adolescencia, yo me acuerdo pues hace 5 años atrás, se hacían estudios de los dones. Yo me acuerdo que había una encuesta. Yo sé que algunos de mi edad, mi adolescencia, y conocen una encuesta que eran como 200 preguntas. Decían, a ver qué dones espirituales tú tienes. Pues si era cubano decía, tú tienes. Si eres canario dice, tienes tú. Y entonces se hacían estudios de los dones, de cuáles tenía, y había un cuestionario que llenar ahí, me acuerdo de estar marcando preguntas. Y lo sorprendente, me acuerdo que en la época el pastor dice, oye, el 80% de la iglesia tiene el don de martirio. ¿Sabes lo que es el don de martirio? Un don que se inventó alguno. Es decir, que está dispuesto a todo por Cristo, está dispuesto a ir a morir por Cristo, está dispuesto a derramar la sangre, está dispuesto a ser mártir por Cristo. El 80% de la iglesia. Fuerte iglesia, ¿verdad? Y nosotros como adolescentes, porque los jóvenes éramos todos eran mártires, todos. Por lo menos en el cuestionario. Mártires. Nos creíamos que estábamos dispuestos a morir por Cristo, a rendirlo todo, pero esos mismos adolescentes, en los que yo me incluía, no estábamos dispuestos a dejar una novia que no nos convenía, o a dejar la rebeldía, o el orgullo, o la altivez, o la falta de perdón, o la crítica, o la queja, o los malos pensamientos, los malos modos, la soberbia. No estábamos dispuestos a nada de eso, pero decíamos, por Cristo vamos a morir, somos mártires. ¿A ti también te salió de mártir? Sí, si tienes el don de mártir, bien, todos contentos. Qué ingenuos somos, ¿verdad? Menos mal que eso hace 5 años cuando era adolescente. Y la gente madura con el tiempo y el Espíritu Santo se revela. Nos queríamos estar dispuestos a ser mártires, porque lo decía un cuestionario, que muchas veces somos inconscientes, insensatos. No sé, pero gracias a Dios que Él nos va tratando en el largo del camino, sobre todo si te dejas ser tratado y Él te lleva a cosas maravillosas. Pero es en medio de la crisis social, en medio de la crisis de valores, de la crisis espiritual, donde se ve qué matrimonio es cristiano, donde se ve qué niños están siendo educados en el mensaje de Cristo, donde se ve qué familia vive la fe, donde se ve quién es un trabajador excelente, donde se ve si tu empresa es una empresa del reino de Dios en función de cómo se está moviendo. Se ve quién es padre de fe, quién es un buen administrador financiero. No es cuando hay abundancia de dinero. Precisamente es cuando hay escasez de dinero, cuando tú puedes tener la sabiduría para saber administrar las cosas. Quien vive cada día redimiendo el tiempo, cuando se ve quién vive el evangelio. No es cuando las cosas van bien.
Es cuando las cosas van mal que se ve. Si las cosas van bien, gloria a Dios. Pero es cuando las cosas van mal, cuando tú te ves a ti mismo en un espejo y sabes si eres creyente o no eres creyente. Y usted tiene que saberlo. Porque el evangelio no son palabras bonitas. ¿Usted cree que el evangelio son palabras bonitas? El evangelio no es un estado de bienestar exterior. Eso es lo que llama la sociedad occidental estado de bienestar, que no hay tal estado de bienestar. Pero que como queda bonita la idea, pues lo ponen en todos los medios. No es el evangelio una vida sin problemas y sin lucha. Eso es falso. El evangelio no es una vida sin problemas y sin lucha. El evangelio, dice la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿A quién? No a todo el mundo, a todo el que cree, a todo el que cree. El evangelio dice que es vida en el espíritu, es luz en medio de las tinieblas, es sal para la tierra, es una fuente en tu interior que produce agua viva. Hablábamos la semana pasada, ¿qué produce? Agua viva. Dígale a que está a su lado, agua viva. Eso es el evangelio. Algo en tu interior que te mueve. Es que las cosas no funcionan, pero algo en tu interior te mueve. Y ahora las cosas sí funcionan, igual también te mueven las cosas. Entonces el Dios que yo entendí esta semana que me decía, háblale a mis valientes. Entonces digo, Señor, si le voy a hablar a tus valientes, que en el culto solo vayan tus valientes. Bueno, si va un cobarde que mañana va a ser valiente, bienvenido sea. ¿Cierto? Así que vuelva a mirar al que está a su lado, así con cara de valiente. Y dígale, yo soy valiente. Dígaselo, soy valiente. Solo para valientes. Y cuando yo tenía esta idea en la mente, tenía la idea de un ejército que se formaba para la batalla, que recibía del capitán órdenes del jefe, que se llevaría a cabo esas órdenes para vencer al enemigo y para ganar la batalla. Y yo me imagino muchas veces el ejército, y voy a hablar de David, que fue el que me vino a la mente cuando hablamos de ejército, aquel joven guerrero, aquel valiente, que fue después rey de Israel. Y me lo imagino formando y al ejército ahí, a todo aquel ejército que tenía. Y seguramente algunos de los días caía un palo de agua más que lo que llovió estos 4 días en Tenerife. Y usted se imagina a los soldados diciendo, hoy no voy a ir, que me está cayendo un palo de agua, que me voy a poner malo. ¿Se imagina? Oye, no, el rey convocó, David dice que no, pero vamos a estar formando con lo bien que se está en la tienda de campaña, que tengo el fuego encendido. ¿Se imagina? Porque a veces hay soldados que trabajan diferente. Pero cuando David convocaba la fuerza, y vamos a leer cómo ellos acudían al llamado del capitán, al llamado del rey. Porque aquí estamos hablando del rey de reyes y señor de señores. No estamos hablando de Damián Pacheco, estamos hablando de Jesús de Nazaret, que es el que convoca a su iglesia para el último tiempo. Eres el que convoca a los valientes. Y me lo imagino lloviendo bajo la lluvia y ahí formados delante de David, recibiendo las instrucciones para ir a la batalla y vencer. ¿Se imagina? Primera de Samuel, verso 22. Fíjese cómo comenzó el ejército de David. Los versos 1 y 2. Dice, David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. ¿Quién se unió? Al ejército de David. Vuelvo a decir, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. Los primeros 400 que se juntaron a David surgieron de una crisis. Había una crisis en el país de Israel. Saúl estaba gobernando de manera fuera de la voluntad de Dios, las cosas estaban sucediendo mal y en medio de esa crisis, en medio de esa condición, aquellos que estaban endeudados, aquellos descontentos, aquellos marginados, aquellos que estaban pasando situaciones difíciles, dicen, vamos a juntarnos con David. Pero si está huyendo David, si como lo coja Saúl se lo va a cargar, vamos a juntarlos con él. ¿Por qué recibieron ese llamado de juntarse con David? ¿Por qué sería? Los valientes de Dios tenían claro que iban a ir donde estaba la unción del rey, donde estaba la unción del reino. David había sido ungido como rey, no se estaba declarando, no se estaban dando las cosas como parecía que se dieran, pero ellos sabían con quién iba a estar. Y ahí estaban, se juntaron, dice, en la cueva de Adulán, la cueva que todos tenemos que tener en nuestras casas.
El cuarto o el lugar de unción, la cueva donde usted va a tener revelación de Dios. Esa es la cueva de Adulán, donde se junta la gente que busca de Dios y que tiene ese deseo del Espíritu Santo. Los valientes de Dios, como usted y como yo el día de hoy, tienen claro que el gobierno de España no le va a sacar a usted de su condición laboral. No lo va a hacer el gobierno de España, aunque cambie de partido político, no va a ser. No va a ser el gobierno que sus finanzas funcionen mejor, ni la vida social, ni su vida familiar, ni su vida espiritual. Quizá alguno esté esperando que venga una multinacional y monte una fábrica en Tenerife para que todo el mundo tenga trabajo. Quizá lo está esperando. O que está esperando que los 12 millones de turistas que recibimos el año pasado en estas tierras se dupliquen y sean 24. Más turismo, más trabajo para que todo el mundo trabaje. Quizá usted está esperando eso y eso estará bien. Pero si usted es un valiente de Dios, usted no tiene que esperar por eso para que la mano de Dios se manifieste sobre su vida. No tiene que esperar por ello. Usted como valiente del reino va a ayudar a su gobierno, al gobierno de este país, a las empresas y a la sociedad a salir adelante conforme a los principios del reino de Dios. Es diferente. Como dijo creo que fue un presidente americano, no esperes que tu país haga algo por ti, haz tú algo por tu país. ¿No entiende? Alguien fue, me acordé de la frase. Porque todos esperemos que hagan algo por nosotros. Olvídate, si tienes a Jesús y eres un valiente de Dios, tú vas a hacer algo por los otros. No esperes que los otros hagan algo por ti. Si eres un valiente, estoy hablando de los valientes. Si eres un cobarde, espera que alguien va a hacer algo por ti. Pero si eres un valiente, no vas a esperar por nadie. Vas a hacer algo por el reino de los cielos, por el reino de Dios. Y ahí estaban aquellos que vinieron a David. No esperes que la iglesia te ayude, ayuda tú a la iglesia. Si eres un valiente. Es que estoy malito, no me vienen a visitar. No esperes que nadie te vaya a visitar. Porque si eres un valiente, dice la palabra de Dios que llamarás a los ancianos de la iglesia, llamarás a la gente y dice, vengan a mi casa y oren por mí, voy a sanar. Tu fe mismo te va a sanar. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Lo es o no es? Pero a veces no la entendemos, Y no la entendemos como somos cobardes. Pero como estoy hablando de los valientes, usted diga valiente guerrero. Si es guerrera, diga guerrera. ¿Qué es? ¿Valiente guerrero o valiente guerrera? Estoy por saber qué más guerreros hay aquí o más guerreras. Usted es un valiente del reino de los cielos. Porque en medio del campo de batalla, en medio de la dificultad, en medio del fragor del combate, en medio de la adversidad, se ha demostrado usted a usted mismo y le ha demostrado a Dios que usted es un fiel guerrero. ¿Por qué? Porque ha permanecido batallando firme, perseverando. Cuando otros se frustran y se lamentan, usted no se queja, usted sigue adelante con las condiciones externas. Usted es un hombre y una mujer de Dios que se levanta por encima de las circunstancias y camina sobre las olas. ¿Lo cree o no lo cree? Gloria a Dios, créalo. Usted ha tenido fe para creer, para sacar fuerzas de flaqueza, lo que la Biblia dice, las fuerzas como de búfalo. En español literal, traducido en nuestros días, la fuerza de flaqueza, que a veces dice, no sé de dónde sacó la fuerza. Pero la palabra te lo deja claro. Cuando eres creyente tienes las fuerzas como de búfalo. Es usted, es el gozo de la salvación que le mantiene con alegría. Cuando no hay motivos para estar alegres, aparentemente usted se ría. Alegre, eso se llama el gozo de la salvación. ¿Y saben quién lo tiene? Los valientes. No lo tienen los cobardes, lo tienen los valientes, los tiene usted que está aquí hoy. Lo tiene cada uno de nosotros. Los valientes lo tenemos. Y le ha mantenido con esa alegría. Las críticas y las malas noticias no le han podido vencer. Le han hecho madurar, le han hecho fuerte en el espíritu. Y usted ha ido en busca de la unción. Ha venido a esa cueva de Adulán, la ha tenido en su casa, la ha tenido en su encuentro con Dios. Ha convertido su casa en esa cueva, en un encuentro con el Espíritu Santo. Porque es en el fragor de la batalla donde usted sabe si es valiente o no es valiente. Así que alégrese otra vez. Valientes del reino. Y David comenzó con esto, con los descontentos, con los que estaban en apuros, con los endeudados. Y así comenzaron. Pero esta gente que parecía la escoria de la sociedad, se volvió, dice la palabra, ejército poderoso. No se volvió cualquier cosa. ¿Y por qué se volvió ejército poderoso? Porque aprendieron a ser valientes, aprendieron a sacar lo que Dios depositó en nuestro corazón, la valentía, la hombría, cuando eres mujer, aquello que es mujer guerrera, aquello que sale de Dios, cuando tú te pones en manos de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 12.
El verso 1 dice: y estos son los que vinieron a David en Siclag, mientras aún se ocultaba por causa de Saúl, hijo de Cis. Eran de los hombres valientes que la ayudaron en la guerra. Fíjese, David se estaba ocultando, estaba huyendo de campamento en campamento, escapando del rey Saúl y de todo el ejército. Y en vez de que los hombres se le fueran, como hombre, si están siguiendo, si me junto contigo, capaz que acaban conmigo también. No, dice que se juntaron precisamente los valientes. Los cobardes no querían irse. Vamos a ir con David, a ver si lo van a pillar el rey y se lo va a cargar, y voy a morir yo con todos los míos. Los cobardes no fueron. Era un tiempo donde Dios estaba haciendo que los valientes se acercaran a David, que los valientes se fuera formando ese ejército. Aquellos se fueron juntando y se fueron juntando gente valiente. No importaba que estuvieran huyendo, no importaba que pasaba alrededor en la sociedad, no importaba que las cosas parecían que iban mal. Ellos estaban juntándose en el nombre del Señor Jesús. El verso 8 de ese mismo capítulo: también de los hijos de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros en el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Y vuelve a decir que era gente fuerte y valiente. Y aquí añade que se habían entrenado para la guerra. Y esto es lo que Dios ha hecho con muchos de ustedes, sino con todos. Y muchas veces no hemos sido conscientes que Dios te ha estado entrenando para la guerra. Tú has tenido una dificultad, tú has dicho: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede aquello? Y no te has dado cuenta que es Dios que te ha estado entrenando, que te ha llamado a formar, y han caído truenos y centellas y ha estado lloviendo, pero tú que has sido valiente dices: voy aquí a formar, aunque caigan truenos, aunque un trueno me caiga y me mata, yo soy aquí porque soy valiente, soldado del ejército de Dios. Y has pasado situaciones emocionales y situaciones económicas y situaciones difíciles, y quizás se te ha puesto enfermo el niño, como pasó esta semana con algunos, que parecía que se moría, porque Dios te está madurando, Dios está tallando, Dios está viendo qué tipo de soldado es el que va a salir al frente. Dios está diciendo: voy a poner mi confianza en ti, pase lo que pase. Y cuando Él ve esa valentía que hay en ti, te ha estado formando, te ha estado entrenando para lo que viene de parte de Dios. Las dificultades te han madurado, te han forjado como valiente guerrero, han forjado tu dominio propio, tu paciencia, tu benignidad, tu fe, tu gozo, tu amor. O sea, estoy hablando de los frutos del Espíritu. Porque por los frutos nos conocerán, no por las obras, por los frutos. Si usted conoce los frutos espirituales, ¿cierto? Y eso es lo que te forma Dios. Por sus frutos les conocemos, dijo Jesús. Ya diría el apóstol Pablo: me alegro y me complazco, dijo él. Y lo dijo con cara de sonriente. Me alegro y me complazco, dice el apóstol Pablo, en medio de afrenta, en medio de debilidades, en medio de los insultos, en medio de las privaciones, aún en las tribulaciones. Dice el apóstol: porque cuando soy débil, soy fuerte. Cuando parece que me siento débil, es cuando me agarro al Señor y soy fuerte. Cuando parece que me voy a hundir, no me estoy hundiendo, me estoy fortaleciendo en el amor de Dios, en la palabra, y estoy siendo un soldado valiente. Dice el verso 14 de ese capítulo de Primera de Crónicas 12: de los hijos de Gad, estos fueron capitanes del ejército. El menor valía, ¿por cuánto? ¿Por cuánto valía el menor? Digan alto: por 100. Yo sé que ustedes quieren ser de los mayores, porque dice que el mayor por 1000. ¿Usted quiere ser mayor o menor? El menor valía por 100. Un guerrero que vale por 100. Y el mayor valía por 1000. ¿Se imagina? Ese es el ejército que hace Dios. Si usted es de los menores, de los que todavía está madurando, usted vale por 100. Y si usted es de los mayores, de los que se ha fortalecido en la fe, usted vale por 1000. Entonces, cuando yo levanto la vista aquí, no veo 100, veo miles. Si cada uno de ustedes vale por 1000, aquí hay varios miles, ¿verdad? ¿Usted lo cree? Mire lo que dice la carta de la pared. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios, al que cree todo le es posible. El verso 15. Estos son los que cruzaron el Jordán en el primer mes, cuando inundaba todas sus riberas, y pusieron en fuga a todos los de los valles, tanto al oriente como al occidente. Ojo al dato, valientes de Dios. Los valientes de Dios son los que aprovechan las oportunidades. Y las más grandes y mejores oportunidades de Dios
se producen en los tiempos que aparentemente son crisis humanas. Lo que el hombre dice, una crisis en el matrimonio, una crisis en la familia, una crisis en la sociedad, una crisis en la finanza, una crisis en lo laboral, una crisis en lo formativo, en la educación. En esos momentos es cuando nadie en la humanidad puede decir, no, es que en tiempos de vacas gordas todo el mundo tiene trabajo. ¿O no? Pero en tiempos de vacas flacas tienen trabajo los hijos de Dios. Tienen trabajo los que creen, tienen trabajo los que se esfuerzan, tienen trabajo los que son excelentes. En tiempos de dificultad es cuando los valientes destacan. Y no destacan con altivez, sino con la humildad de Jesús. Valientes de Dios aprovechan las oportunidades, las grandes oportunidades que Dios da. Es en los tiempos de crisis humanas donde los cobardes y los hombres sin fe se frustran, donde se dejan llevar por la corriente y se hunden en sus miserias personales. Solo los valientes se atreven a acusar la corriente en la peor época del año. Dice que el río en aquella época se desbordaba a diestra y siniestra. Aquellos moradores de las riberas del río decían, ahora no nos van a atacar porque no hay quien cruce este río con las cataratas y con todo lo que hay aquí. No, es imposible pasarlo. Pero dice que los valientes decimos, ahora vamos a conquistarlo. Ahora que parece que es lo más difícil de todo, ahora es cuando sabemos en quién lo vamos a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Y en esa época que ellos cruzaron el río y por eso los cogieron a todos desprevenidos, dice que aquellos, los enemigos, salieron por diestra y siniestra, porque no se esperaban a un ejército de valientes que fuera contra ellos. Así que qué bueno que hemos venido los valientes, los hombres de fe y las mujeres de fe. En la peor época, en el peor tiempo, cuando todo va contra corriente, es cuando se levantan los valientes en contra de la corriente y alcanzan los propósitos de Dios. Dice que estos valientes pusieron en fuga a los enemigos de Dios. ¿Se tiene que poner en fuga a los enemigos de Dios? Los que están en su mente. ¿Sabe que hay enemigos de Dios en nuestra mente? Esos pensamientos que dicen, te va a ir mal, no va a ser, bla, bla, bla. Esos pensamientos que dicen, mira aquel, lo que te dijo, aquel es un sinvergüenza. Esos son los pensamientos. Los pensamientos que te dicen, te van a quitar la casa, te la van a quitar. ¿Y si me la quitan qué? ¿Acaso no dijo la pastora no pertenece a él? ¿Es o no es? Esos son los pensamientos de preocupación. Que se me va a morir, que se me va a morir, que se me va a morir, que se me va a morir. Pensamientos que tiene que vencer en su mente. Los enemigos están más dentro muchas veces que fuera. Los enemigos son aquellos amigos que te incitan. Pues sí, pues divórciate, pues sepárate. ¿Para qué? Eso tiene usted que vencerlos en el nombre de Jesús. Son esos los que tiene que vencer. No vaya a ir, demonios, demonios están ahí tranquilos. Los enemigos tiene que lucharlos usted. Los complejos, las inseguridades, los miedos. Estos hombres atravesaron el Jordán en contra de toda la corriente y fueron valientes. Verso 21. Ellos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos eran hombres fuertes y valientes y fueron capitanes en el ejército. El enemigo, el diablo, es un merodeador que busca, dice la palabra, a quien devorar. El enemigo siempre, dice Jesús, está rugiendo. ¿Qué es rugir? ¡Rar! ¿Sabe rugir? Usted no ha escuchado el rugido de un león al lado suyo, ¿no? Seguramente alguno tiene que usar pañales si lo oye. Con esa boca grande que parece se lo va a comer. ¿Se imagina? Como nosotros no hemos visto leones más que por la tele y en el suelo ahí tranquilos, que están más mansitos que no sé qué, no somos conscientes. Pero esta gente sí sabía lo que era un rugido de un león, porque se los encontraban en el camino y salían por patas muchas veces. Pues dice la palabra que el enemigo está como león rugiente, buscando a quién devorar, a quién comerse, a quién acabar. Pero dice Santiago 4:7, someteos a Dios. ¿Qué hay que hacer primero? Someterse a Dios, dice la palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirán esos pensamientos, resístalos, huirán esas emociones, resístalas, sometiéndose a Dios. Y dijo Juan capítulo 10:10, Jesús enseña que el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Pero dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida. No tengan cualquier vida, no tengan una vida común y corriente que después viene y se come los gusanitos. No, esa vida no. Y esto no se trata solo de la eternidad, que también se trata de la eternidad, pero se trata de vivir hoy, de que tengan vida. No dijo, y después tendrán vida cuando se mueran. No. Jesús dijo, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en un futuro la tendrán cuando se mueran y los entierren en el nicho. Y para que la tengan presente, tengan, dile que está a tu lado, tengan en abundancia. Qué buena la vida abundante que ofrece Dios a los valientes de Dios, a los valientes del reino. Los valientes no dejan que ningún diablo, que ningún merodeador les robe el gozo, les robe la fe, les robe la esperanza. No te lo dejes robar. Cuando a un creyente pierde el gozo, se fastidió. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo: el gozo del Señor es mi fortaleza. Si usted le quita ahí la palabra del Señor, dice: el gozo es mi fortaleza. ¿Qué es el gozo? Su fortaleza. Cuando uno pierde la alegría, cuando uno pierde el gozo, ha perdido. Ya el diablo los calla así, les calla los pensamientos y ya usted está por ahí arrastrándose por el suelo. Ay, que no llega a fin de mes. Ay, que se me murió. Ay, perdió el gozo. No hay nada que hacer. El gozo del Señor es mi fortaleza. Por eso no deje que nada, ni nadie, ni ningún pensamiento, ni ninguna palabra, ni ninguna circunstancia le robe a usted el gozo. Si usted le roban el gozo, usted está perdido. La fe, la esperanza, no se deje robar nada. Que las cosas no van bien, tengo fe, tengo esperanza, lo voy a hacer, me voy a esforzar, porque la esperanza te lleva a moverte. La fe te lleva a dar el paso. La incredulidad, los miedos te estancan, pero la fe te hace dar el paso. No se dejen engañar por pensamientos altivos o negativos u oscuros. No dejen que ninguna circunstancia de la vida les robe nada de la vida en abundancia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús nos da cada día vida en abundancia. Cada día usted se tiene que levantar y darle gracias a Dios y salir al campo de batalla, que es su vida diaria 24 horas en el nombre de Jesús, como valiente victorioso. ¿Lo cree o no lo cree? Pon un aplauso a él si lo cree. Valiente victorioso. Valiente victorioso, gloria a Dios. Y dice el verso 22: porque día tras día se pasaban hombres a David para ayudarlo, hay un hasta ahí, hasta que hubo un gran ejército, como un ejército de Dios. El ejército de Dios es maravilloso, es grande, se está formando no solamente en estas 4 paredes, se está formando en toda la isla, en la tierra de España. Estamos viendo el ejército de Dios que se está moviendo a escala planetaria. Esto es planetario, esto no son 4 pelagatos aquí y un pelagato allá. Esto es a escala planetaria que se está moviendo. En Italia se está moviendo porque tiene que hacer muchas cosas en Italia, ¿no es cierto, verdad? Yo sé que están pasando cosas en Italia y muchas más cosas que pasarán. Dios se está moviendo, Dios está llamando a las tropas. Hay gente que está en la tienda de campaña diciendo: está lloviendo, yo no salgo. Pues quédese. Es que mi mujer no me quiere, yo no voy. Pues no vaya. Es que no encuentro trabajo, yo me quedo. Pues no pasa nada. Pero que sepa que usted está siendo llamado por el ejército de Dios. Y ya su decisión, lo que quiera hacer con su vida, es su real decisión, santa. Porque es santa para usted. Pero aquí venían los valientes. David solamente se rodeó de valientes y no fue llamar por teléfono a decir: ay, ¿tú quieres venir? ¿Tú quieres? Vente, chico, vente. Que así somos más. Usted había ahí llamando a alguno. Pues no quieres venir, pues no pasa nada. Estamos acampados en tal sitio, estamos en los relejos ahí dando órdenes. ¿Quieres venir? Vente. Si no, no pasa nada, quédate. Si esto es para valientes. Y la valentía se forma en las manos del Maestro, en las manos de Dios. Es el que te talla la valentía, es el que tú lo dejas tallar esa valentía en ti. Dice el verso 23, me quedan 2 versos para acabar hoy, que bueno es nuestro Dios. Y estos son los números de los escuadrones equipados para la guerra, que vinieron a David en Hebrón para transferir el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. Porque esto no se trata de cosas humanas, esto tiene que ver con Dios. Dice: conforme a la palabra del Señor. Dios le había dicho hace años atrás por boca del profeta Samuel a David: tú vas a ser rey, te unjo como rey. ¿Se lo dijo a quién? A David. Entonces esto no es si tú quieres, yo no quiero, pero tú quieres. No se trata de si quieres o no quieres. Eso es tu problema, si quieres o no quieres. Pero se trata de que Dios va a hacer algo maravilloso en nuestros días. Que Dios va a traer un despertar, un avivamiento y un poder de Dios sobre esta tierra. Se trata de transferir el reino de las tinieblas a la luz. Se trata de un reino. Es que no tengo ganas. Pues no pasa nada, perdillo.
Es que me siento tan solo. Pues quédate solo. Porque si tuvieras el Espíritu Santo no te sentirías solo. Porque Él te llenaría por completo. Pero si no lo tienes, lo necesitas. Yo sé que lo tienes porque le estoy hablando hoy a los valientes. A los valientes. No se trata de religión, se trata de un reino. De pasar de las tinieblas a la luz admirable. Se trata de eso. Se trata de valiente. Se trata de Jesús como Rey de tu vida, de tu alma, de tu corazón. Se trata de que Él rinde tus fuerzas a Él y Él te llena del Espíritu Santo. El verso 38 dice: todos estos hombres de guerra que podían ponerse en orden de batalla vinieron con corazón perfecto a Hebrón para ser rey a David sobre todo Israel. También todos los demás de Israel eran de un mismo parecer para ser rey a David. Y me sorprende este verso porque tiene 4 cosas claves. Primero, que podían ponerse en orden de batalla. Es decir, usted está haciendo algo y usted siente el llamado de Dios y enseguida se ponía a la orden. ¿Qué hay que hacer? El Espíritu Santo le va a decir: ay, es que ahora es que es la serie mi favorita. Es que estoy aquí con el WhatsApp. Es que hace mucho frío para levantarse a buscar a Dios en oración. Hace mucho frío. ¿O no hace frío? Pues más frío hacía en esta época, que no tenían el ventilador y no tenían la calefacción y no tenían las casas artesonadas como las tenemos hoy. Hacía más frío en esta época. Pero eran valientes. Eran valientes. Eran valientes. Porque valiente no es el que rellena un cuestionario de 200 preguntas. Ay, tengo dolor de mártir. Y no está dispuesto a dejar nada de tu vida diaria. Esos no son valientes. Valientes son los que caminan cada día conforme a la voluntad del Padre, dijo Jesús. Y estos son los que me aman. Todos estos hombres de guerra se podían poner en orden de batalla. Estaban pendientes. Tú eres valiente porque puedes ponerte en orden de batalla. Y puedes salir de aquí y llevar el reino. Y puedes salir de aquí y vencer los pensamientos negativos. Y puedes salir de aquí y decir: estoy a la orden. No te escucho más, Satanás, demonio antiguo. No escucho más los pensamientos negativos. No escucho más aquel que no hace más que criticar del otro. No lo escucho más. No escucho más la comodidad. Escucho la valentía. Escucho la palabra. No escucho más aquel que dice: ay, voy a leer un capítulo. No, prefiero estar en el WhatsApp un rato. Está bien el WhatsApp, gloria a Dios. Pero si dedica más tiempo al WhatsApp que a esto, no esperes que Dios haga grandes cosas en tu vida. Ponte en orden de batalla en tu casa. Ponte en orden de batalla en tu vida. Batalla por tu vida. Batalla por el reino. Dice que vinieron con corazón perfecto. Cuando hablamos de corazón perfecto, la palabra también da aquí a entender que no tenían una doblez de corazón. Es decir, que vinieron sin titubeo. Es que no vinieron: hoy me siento bien, pero si mañana estoy mal. Hoy, no. Corazón perfecto no es que seas el perfecto del mundo. Corazón perfecto que está dispuesto a reconocer tus errores y decir: Señor, dejo mis errores a un lado, de verdad que me equivoqué y voy a seguir adelante conforme a tu voluntad, sin doblez de corazón, sin titubeos. Y corazón perfecto también habla de santidad, de decir: somos santos por medio de la sangre de Jesús y ahora que sé lo que me conviene voy a seguir el mensaje. Fe para creer y fe para actuar, fe para ser valiente. No hay ningún valiente que no tenga fe, es imposible, porque la fe te lleva a la valentía, porque la fe te lleva a dar el paso, porque la fe te lleva a caminar. Y dice que eran con un mismo parecer. Y me acordé aquí del Pentecostés. Eran de un mismo sentir, de una sola fe, de una visión. La visión de traer un despertar, un avivamiento a esta tierra. Y esto es solo para valiente. Jamás un cobarde movió la mano de Dios. Jamás un cobarde trae avivamiento. Un avivamiento lo trae un valiente que está dispuesto a depositarse delante de Dios. Y para ser rey, en aquella ocasión era David, como la palabra de Dios había dicho. Pero aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesús de Nazaret. Y hay que hacerlo rey de la isla de Tenerife. Hay que hacerlo rey. Y para eso hacen falta valientes. Vuelva a que está a su lado. Mírelo otra vez. Dígale: sé valiente y esforzado. Sé valiente. Y hoy estamos aquí y yo me acordaba de ese ejército. Mira, se aclaró el día. Yo digo: que caiga un palo de agua. A ver cuántos valientes van con el palo de agua. Pero cuando hay palo de agua, los valientes la mitad se quedan. Nunca un valiente se quedará, siempre se quedará un cobarde. Los valientes estamos, se ponían firmes. Imagino a David allí delante de aquella tropa firme, dándole instrucciones para la batalla. Y yo le voy a dar una instrucción para esta semana: busque a Dios en la intimidad,
Búsquelo a Dios porque Dios quiere revelarse a su vida, a la suya. De forma personal, Él quiere revelarse a su vida. Yo sé que hay cosas que usted tiene que ordenar en su vida, en su mente, en su corazón. Posiblemente hay emociones que usted tenga que ordenar. Búsquelo, porque si usted está aquí, yo sé que usted es valiente. A lo mejor todavía no ha sacado la valentía que está usted, pero usted es valiente por la palabra de Dios. Usted es valiente por lo que ha escuchado. Y usted es valiente porque Dios puso esa valentía en su interior. Y a veces está siendo ahogada por las circunstancias de la vida. Pero usted se va a levantar como valiente guerrero de Dios, como valiente guerrera, y va a poner las cosas en orden en su casa, en su pensamiento y en su espíritu para que las cosas se den. Entonces las órdenes para esta semana es que busque a Dios con intimidad, más de lo que ha hecho hasta el día de hoy. Cierre las puertas de la habitación, cierre las puertas de internet, cierre las puertas del WhatsApp, del Facebook, y abra las puertas del corazón, abra las puertas del espíritu, porque Él quiere hacer algo grande y lo quiere hacer con los valientes. Que los valientes hagan reinar a Jesús para ver ese avivamiento. Póngase en pie conmigo hoy, que le he hablado a valientes.